Hoy, en este reporte especial dedicado a la nación sudamericana de Brasil, analizaremos los casos, los hechos históricos y las evidencias que establecen sin la menor duda que esta se trata de una nación contacto. Brasil, desde hace varias décadas, está convertida en escenario de una serie de extraños acontecimientos que están estrechamente relacionados con la presencia de objetos voladores no identificados, e incluso cuenta con dos importantes registros de incidentes en los que, de acuerdo a las investigaciones, naves de origen extraterrestre se habrían precipitado a tierra en extrañas circunstancias. Uno de los registros ocurrió en días recientes, en el mes de mayo, y el otro caso ocurrió en el año de 1996. Al cierre de este reporte especial, Brasil ocupa el segundo lugar en el mundo en contagios con más de 678,000 casos y más de 35,000 fallecimientos, y es también el territorio desde donde al mismo tiempo se están reportando una gran diversidad de videograbaciones que ponen de manifiesto la gran oleada ovni que se está desarrollando en este punto de nuestro planeta en particular. En este entorno, el 12 de mayo del 2020, a través de las redes sociales y medios de comunicación, se comenzó a hablar con gran insistencia de la caída de un objeto de origen desconocido en este país. De acuerdo a los reportes, el incidente se habría registrado en la localidad de Mague, muy cerca de Río de Janeiro, y al mismo tiempo se informaba de la existencia de videos que documentaban la presencia del objeto, e incluso se señalaba que una de estas grabaciones exponía la caída de la presunta nave. La televisión brasileña habló del suceso y presentaron una serie de grabaciones de ovnis que fueron obtenidas por diversos testigos esa misma noche del 12 de mayo previas al incidente y que otorgarían bases de autenticidad al caso reportado. Un testigo, a quien solo se le conoce con el nombre de Bomdialeo, residente de Mague, observó estos 5 objetos sobrevolando a tan solo unos metros por encima de una serie de construcciones. En el detalle podemos observar que se trata de 5 esferas luminosas que fueron vistas por diversos testigos. Este video de esa misma noche presenta una extraña formación que se mantiene estática y a muy baja altura, acompañada de un conjunto de luces parpadeantes sobre la localidad de Mague. La investigación reveló que esa noche en particular, la actividad ovni se incrementó de forma exponencial en esta zona de Brasil, muy cercana a Río de Janeiro. Desde esa misma tarde del 12 de mayo, ya habían sido reportados y videograbados una serie de misteriosos ovnis en el cielo que antecedieron al incidente que se reportó tan solo unas horas más tarde. En este video es posible observar con total claridad los movimientos de caída de un objeto, el cual incluso resplandece debido a la fricción que genera con la atmósfera, al mismo tiempo de que se precipita a tierra. Otra grabación obtenida por un testigo a quien se identificó como Diego M. y que es habitante de Mague, logró captar un extraño resplandor generado detrás de un área montañosa de la zona que podría revelar el lugar de impacto del objeto desconocido. Aí, Juan, de novo, Juan. Agora acho que eu peguei, mano. Algunos reportes señalan que incluso el suministro eléctrico fue interrumpido después de ocurrido este hecho. Al día siguiente, diversos testigos lograron grabar la presencia de helicópteros que sobrevolaban muy cerca del punto en donde, se presume, había caído el objeto. Incluso existen grabaciones obtenidas por residentes de Mague, en donde lograron registrar la presencia de humo generado por un incendio en la zona donde se cree que ocurrió el impacto, acompañadas de extrañas explosiones que fueron captadas por los testigos. En la siguiente grabación podemos observar cómo una persona que decidió acercarse a la zona de la caída del objeto logró documentar desde su motocicleta una serie de misteriosas explosiones y cómo diversos testigos se encontraban a la distancia observando el desarrollo de lo que ocurría en la ladera de la montaña. Por enquanto não vi nenhum militar. Ai, meu Deus, que é isso? 4? É lá na Embelo, viu? Eita, mais, ó. Que louco. Lá na direção da fábrica de bomba. Na beira aqui. Eu nunca vi isso aí, não. Hoje estão botando o pessoal da Globo. Ai, meu Deus, o barulho, gente. Ó. Estão atirando. É teste de arma, será? Para esos momentos, en algunos reportes se hablaba con insistencia que fuerzas militares restringían el paso de curiosos. Una vez que arribó al punto máximo donde las autoridades no permitían que la población civil se acercara más,
tuvo la oportunidad de escuchar los relatos de habitantes de la zona, quienes relataban a quien preguntaba sobre los extraños sucesos que ocurrieron una noche antes. Aí começou barulho estranho, parecia helicóptero e avião, e o pessoal lá no celular falando o que era e se perguntando o que estava acontecendo. Quando do nada surgiram esses clarões e aí começaram com umas explosões logo na manhã, entendeu? E aí ficou o pessoal de alien, de OVNI, o pessoal pensando que era invasão e gente falando que tinha militar, porque assim, o pessoal fala e você tem que vir para poder acreditar. Una fotografía que circula en redes sociales podría mostrar el punto donde se registró la precipitación a tierra del objeto. Al mismo tiempo, pobladores de Mague dieron testimonio de la presencia de helicópteros militares que persiguieron a una extraña luz roja que sobrevoló en la zona y que revelaría que los militares tenían conocimiento de la presencia de objetos desconocidos en el cielo brasileño. El helicóptero continuó siguiendo a la luz. ¿Cuántos helicópteros eran? Al principio yo vi 2. Ahí cuando se fueron los 2 helicópteros, aparecieron 2 más yéndose con ellos. Eran 4. ¿Y tú piensas que estaban persiguiendo esa luz roja? Sí, estaban acompañando todo el tiempo esa luz roja. De igual manera, ha sido filtrado un video donde se puede observar el presunto objeto siniestrado y que, de acuerdo al testimonio del autor, que ha preferido mantenerse de manera anónima, se trata de un objeto de grandes dimensiones. Ciertas versiones señalan que la grabación fue filtrada a internet por un militar que tuvo acceso al punto del accidente. En esta animación, realizada por el arquitecto Josué Hernández, basada en la misma información que arroja el video, podemos observar la manera en la que el objeto de forma esférica quedó semienterrado en la ladera de la montaña. La manera en la que el objeto se estrelló nos recordó un caso muy similar ocurrido en la antigua Unión Soviética en el año de 1969 y que fue documentado por la KGB, en donde se presenta la recuperación de una nave por parte de las fuerzas militares en labores de resguardo del objeto. En la toma podemos observar la mitad del ovni a la vista en el lugar del estrellamiento. Hasta este momento no se ha dado un pronunciamiento oficial por parte de las Fuerzas Armadas o civiles de Brasil que reporte algún detalle del incidente. Este hecho se ha mantenido en un misterioso silencio por parte de las autoridades. Resulta por demás interesante e importante que en medio de esta pandemia ocurra un incidente así, en un país que, como mencionamos, expone uno de los niveles más elevados de contagios en el mundo. Siga con nosotros, que más adelante conoceremos los detalles de otro importante incidente relacionado con la caída de una nave de origen extraterrestre en territorio brasileño. El caso Varginha, ocurrido en el año 1996, considerado como el más importante de este país y como el Roswell brasileño. El 20 de enero de 1996 ocurriría el llamado Roswell brasileño. Ese día, en la población de Varginha, aparentemente se habría estrellado un objeto volador no identificado, pero lo más importante es que los seres que viajaban en el mismo fueron observados en la ciudad, incluso por 3 niñas, testigos que se hicieron célebres en todo el país. Las imágenes, los dibujos que se realizaron demostraron la autenticidad y rareza de estos seres, de este caso. Una historia extraordinaria. Un bombero moriría por tocar a uno de estos seres. Estos serían capturados por el ejército, serían llevados a Estados Unidos. La historia es verdaderamente extraordinaria. Continuamos con la investigación. El caso Varginha, conocido también como el Roswell brasileño, está considerado como el más emblemático de la ufología de esta nación sudamericana. El asombroso episodio sucedió una soleada tarde del sábado 20 de enero de 1996 a las 3:30 de la tarde, en la pequeña localidad de Varginha, perteneciente al estado de Minas Gerais, con un poco más de 100,000 habitantes, cuando, según los testimonios,
un objeto volador no identificado, que fue visto por decenas de testigos, se estrelló en las afueras de esta localidad, quedando como sobrevivientes 2 seres presuntamente de origen extraterrestre, que al parecer se movieron del punto del accidente y que posteriormente fueron capturados. La historia señala que uno fue capturado por el agrupamiento de bomberos de la 13ª compañía de esta localidad, quienes habían acudido a la zona del impacto ante las insistentes llamadas de los pobladores, quienes reportaban que algo extraño había caído en la zona despoblada de Varginha. El ser quedó atrapado en una red y los bomberos lo llevaron a una universidad. Así lo recordó el investigador de origen brasileño Ademar Guevaerd, que en entrevista para el titular de Tercer Milenio, el periodista Jaime Maussan, relató el destino de este primer ser. Y esta criatura fue colocada en una caja arriba del camión que fue para la Universidad de Campinas, que es en el estado de São Paulo, donde había un departamento de medicina forense. Más tarde, ese mismo día, 3 niñas, Liliana Silva de 16 años, su hermana Valquiria de 14 y una amiga de ambas, Katia Andrade de 22, descendían de un camino lateral después de dar un paseo. Repentinamente Liliana volteó al escuchar un ruido y observó una criatura extraña con una gran cabeza, y ahí 3 protuberancias, y lo que parecía una piel viscosa que se encontraba a unos 7 metros de su posición, pegada a un muro que separaba un lote baldío de un taller mecánico. Las 3 adolescentes, que se volvieron célebres en Brasil, relataron en diversas ocasiones a la prensa que la criatura estaba agachada, en posición fetal, con los brazos metidos en medio de sus piernas, y lo primero que vieron fueron sus ojos enormes y rojos, señalando que no se trataba de un animal, pero tampoco de una persona. Según su testimonio, era una cosa horrible que parecía estar perturbada y temerosa y que no hacía ningún ruido. Esta criatura hizo un leve movimiento con la cabeza para mirarlas y emitió un sonido que fue descrito como el de las abejas. Esto motivó que salieran corriendo espantadas y gritando hacia sus casas. 40 minutos después, las hermanas regresaron con su madre, Luisa Elena Silva, de 38 años, a quien relataron el hecho. No obstante, no encontraron nada en el lugar, ni rastros de la criatura. La investigación señala que tras un fuerte operativo, para las 8 de la noche de ese 20 de enero, los militares lograron capturar este segundo ser y lo trasladaron al Hospital General Humanitas. La historia fue ampliamente divulgada entre los pobladores de Varginha, hasta llegar a oídos de un matrimonio compuesto por los señores Eurico Rodríguez y Oralina Augusta, que vivían muy cerca de la zona del impacto de la nave. Ante los medios de comunicación relataron que la madrugada del 20 de enero, unas 14 horas antes del episodio relatado por el grupo de niñas, se despertaron por los aterrados mugidos de las vacas que se encontraban en su propiedad, lo que los orilló a abrir la ventana para observar con total claridad la presencia de un objeto suspendido a unos 30 metros del suelo que expedía humo, como si tuviera problemas. El matrimonio agregó que el objeto se encontraba en absoluto silencio y se movió para perderse detrás de una zona arbolada. Investigaciones posteriores revelaron que el Mando de Defensa del Aire de los Estados Unidos, el NORAD, en esa misma fecha, contactó al Centro Integrado de la Defensa Aérea y el Control de la Navegación Aérea, SIDACTA, de Brasil, para advertirles que habían detectado actividad inusual en la zona de Minas Gerais en sus sistemas de vigilancia, un hecho que coincide con los acontecimientos relatados por la población civil. Del mismo modo, investigaciones posteriores revelaron que un policía militar, Marco L. Schelesi, que estuvo en contacto con uno de los seres, había fallecido en misteriosas circunstancias. Toma la criatura con sus manos sin ninguna protección, vuelve el carro, pone la criatura en sus piernas y van al hospital. Este hombre murió 3 semanas después de una infección ordinaria. Ademar Guevaerd, después de décadas de investigación, señaló a Tercer Milenio que este caso es real. La cantidad de evidencias que lo respaldan es indiscutible, y así lo comentó ante nuestras cámaras. Es gente que vio las criaturas, que vio las capturas, que vio el transporte. Incluso tenemos testigos de los militares, de algunos de ellos que participaron, tomaron parte en el proceso de captura, el transporte de las criaturas. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial.
A continuación presentaremos la conclusión del caso de Varginha, pero además recordaremos al 19 de mayo de 1986, la llamada Noche de los OVNIs. Esa noche, aviones de la Fuerza Aérea de Brasil salieron en persecución de diversos objetos voladores no identificados, un gran número de ellos, y después lo admitirían públicamente. Vaya historia, continuamos con Brasil. El caso Varginha es un claro ejemplo de encubrimiento ovni. A pesar de las decenas de testimonios y elementos que sustentan este evento extraordinario, como suele suceder, las autoridades negaron tener conocimiento del hecho. A 24 años del evento, las hermanas Liliana y Valquiria Silva, así como su amiga Katy Andrade, se mantienen firmes en su testimonio y sostienen que el encuentro con la criatura no humana fue completamente real. El caso Varginha, uno de los más emblemáticos y completos de la ufología brasileña, así como de la historia de la investigación de la presencia ovni extraterrestre. Brasil es una de las naciones más importantes en lo que respecta a la presencia de objetos voladores no identificados, y a pesar de que las autoridades negaron tener registros de naves o seres en el caso Varginha en 1996, en un claroscuro de lo que ha sido su historia. En contraste, 10 años antes, en 1986, la Fuerza Aérea reconoció la presencia de ovnis invadiendo su espacio aéreo. La noche del 19 de mayo de ese año, al menos 23 ovnis fueron detectados por radares civiles en diferentes puntos del espacio aéreo de la nación sudamericana. El hecho generó que se interrumpiera el tráfico aéreo de aeronaves comerciales por temor a un accidente en el aire. Los radares militares también registraron la actividad de los intrusos, por lo que se ordenó que 3 aviones caza del tipo Mirage y 2 cazas F-5 despegaran para realizar maniobras de intercepción. De acuerdo a los registros, los ovnis podían desplazarse de velocidades que iban de 250 a 1500 kilómetros por hora en tan solo un segundo y realizaban quiebres y maniobras imposibles para una aeronave. Los pilotos declararon más tarde que los objetos eran de diferentes tamaños y había uno en particular que tenía las dimensiones de un avión jumbo. También señalaron que en diferentes momentos los ovnis eran quienes los perseguían e incluso parecía que simulaban que se iban a impactar con ellos como si estuvieran jugando. Los aviones regresaron a sus bases cuando se les agotó el combustible. Este acontecimiento, que tuvo gran cobertura en los medios de comunicación, motivó que, en un hecho sin precedentes, el ministro de la Defensa Aérea de Brasil, Otávio Júlio Moreira Lima, declarara ante la prensa y la opinión pública sobre los detalles de estos encuentros. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. Esta era la primera vez que oficialmente se admitía que objetos voladores no identificados invadían el espacio aéreo brasileño y ponían a la cabeza a esta nación que se presentaba como la primera en reconocer la realidad de este fenómeno. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de esta investigación especial, queda claro que aún persisten intereses que no desean que esta realidad se abra completamente a los ciudadanos de esta gran nación. Quedarán pendientes los resultados de la investigación en torno al más reciente suceso registrado el 12 de mayo del 2020 y que apuntan claramente a la posibilidad de que algo muy extraño cayó a tierra en esa misteriosa noche. Al mismo tiempo, después de que los ciudadanos de Brasil logren superar la emergencia sanitaria mundial, al igual que en muchas otras naciones, continuarán sorprendiéndonos, no solo por la cantidad, sino por la calidad de las evidencias que se están generando. Y simultáneamente, en un futuro no muy lejano, podrán declarar a su país como un verdadero punto de contacto. El 12 de mayo, en Mague, en Brasil, muy posiblemente se estrelló una nave extraterrestre. Surgen nuevas evidencias, documentos y también grabaciones que demuestran que ahí ocurrió un hecho realmente extraordinario.
Aquí le voy a presentar la investigación más completa que se ha realizado en cualquier lugar sobre este suceso. Es una investigación muy detallada que empieza a unir las piezas de este rompecabezas. Una investigación realizada por Rubén Villatoro y Arturo Rodríguez Cabello. Hoy, en Tercer Milenio, presentaremos la más completa investigación en torno al incidente ovni de la ciudad de Mague, en Brasil, ocurrido recientemente el 12 de mayo del 2020, y que podría revelar que un objeto de origen desconocido pudo haber caído en una zona montañosa de esta localidad brasileña. En esta ocasión, expondremos la más reciente actualización del caso, que será complementado con documentación proveniente de presumibles fuentes militares que no solo confirmarían el hecho, sino que nos hablarían incluso de la captura y muerte de seres de origen extraterrestre. Tal y como relatamos en nuestra última emisión, el incidente comenzó a ser divulgado a través de las redes sociales que insistentemente señalaban que la noche del 12 de mayo del 2020, en la localidad de Mague, muy cerca de Río de Janeiro, un objeto de origen desconocido se habría precipitado a tierra en la ladera de una zona montañosa, muy cerca de una fábrica de armamento militar que es conocida por los residentes como Imbel. Los hechos comenzaron a ser conocidos cuando residentes de la zona dieron testimonio del sonido de helicópteros durante la madrugada, que se dice perseguían un objeto de color rojo. Existen una serie de videograbaciones previas al incidente que demuestran que desde la tarde hasta ya entrada la noche de ese día 12 de mayo, en Mague, diversos objetos fueron registrados sobrevolando a muy baja altura, tomando por sorpresa a los residentes de esta tranquila ciudad de apenas 232,000 habitantes. Existe una grabación en particular que resulta clave en la investigación y que fue obtenida por un testigo a quien se identificó como Diego M., residente de Mague, quien logró captar un extraño resplandor generado detrás de una zona montañosa del área que podría revelar el punto de impacto del objeto. Algunos reportes señalan que incluso el suministro eléctrico fue interrumpido después de ocurrido este hecho. Al día siguiente, diversos testigos lograron grabar la presencia de helicópteros que sobrevolaban muy cerca del punto en donde se presume había caído el objeto. Incluso existen grabaciones obtenidas por residentes de Mague en donde lograron registrar la presencia de humo generado por un incendio en la zona cercana a la fábrica de armas donde se cree que ocurrió el impacto. Las imágenes del punto del accidente corresponden al límite permitido al cual la población civil tenía acceso. Más allá de este punto, se dice que los militares acordonaron la zona. Esta grabación, obtenida por un testigo que logró adentrarse un poco más de los límites permitidos, muestra cómo algunos árboles fueron dañados en la parte alta después de que el objeto pasó por encima de ellos mientras caía. La más reciente información que daría sentido y forma a los relatos de los habitantes de Mague ha sido revelada al público por parte de la reconocida periodista de origen norteamericano Linda Moulton Howe, quien es reconocida mundialmente por ser pionera en el campo de la investigación de las denominadas mutilaciones de ganado y por su cooperación con la organización To the Stars Academy, quienes desde el año 2017 impulsaron la gran desclasificación ovni del Pentágono norteamericano. La también escritora, en su portal de internet Earth Files, en días recientes publicó el resultado de sus indagatorias en torno al caso del accidente del ovni de Mague, cuando fue contactada por el productor de cine brasileño Trajano Paiva, que en la década de los años 80 fue asesor del oceanógrafo, explorador y ecologista Jacques Cousteau. Por medio de un correo electrónico, el señor Paiva le compartió a la investigadora el contenido de una carta de un militar, quien se mantiene en el anonimato y que aparentemente participó en el operativo de recuperación del objeto. A continuación, compartiremos el contenido de la carta. Hola, soy un militar de las Fuerzas Armadas. Traeré información actualizada para que toda la población brasileña pueda conocer los eventos inexplicables que ocurrieron en la región y que todos los residentes puedan tener acceso a la verdad de los hechos que ocurrieron en el municipio de Mague, en Río de Janeiro. Inicialmente estableceré una línea de tiempo para que todos puedan entender lo que estaba sucediendo. El 20 de abril de 2020, satélites militares en los Estados Unidos detectaron una fuerte presencia de actividad de fenómenos aéreos inexplicables en algunos estados de Brasil como Paraná, Sao Paulo, Minas Gerais, Amapá y Río de Janeiro.
El 21 de abril de 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, siguiendo los protocolos internacionales determinados por la OTAN, aconsejó al Ministerio de Defensa de Brasil y el Estado Mayor Conjunto de Fuerzas Armadas, MCEFA, de Brasil, que intensificara en el patrullaje aéreo militar en Río de Janeiro, debido a un aumento de las actividades del fenómeno en esa región. El MCEFA determinó de inmediato que la patrulla aérea militar se intensificara en Río de Janeiro, con el apoyo de la base de la Fuerza Aérea Brasileña de Santa Cruz de Río de Janeiro y la base aérea marítima de São Pedro de Aldeia, Río de Janeiro. El 1 de mayo de 2020, los radares del primer Centro Integrado de Control de Tráfico Aéreo y Defensa Aérea SINDACTA-1 detectaron una fuerte actividad de fenómenos desconocidos en el estado de Río de Janeiro, en las ciudades de Araruama, Cachoeiras de Macacu, Sumidouro y el área metropolitana, que después fue informada al Comando de Defensa del Espacio Aéreo Brasileño, COMDABRA. El escrito prosigue con los detalles del incidente OVNI de Mague, y en el cual se relata la participación de los militares norteamericanos y brasileños en un operativo conjunto. El 12 de mayo de 2020, el Destacamento de Control del Espacio Aéreo de Pico de Couto en Petrópolis detectó el aumento de actividad inexplicable de una manera muy intensa en la región. Aproximadamente a las 8 de la noche del mismo día, el ejército de los Estados Unidos informó al gobierno brasileño que un ovni había caído en un área forestal en el municipio de Mague, Río de Janeiro. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordenó al general John Raymond que desplegara 20 soldados de las Fuerzas Especiales en esa región, 10 de la Fuerza Especial de Estados Unidos y otros 10 del 26 Escuadrón de Agresores, comandados por el capitán Barnes. En las primeras horas del 13 de mayo de 2020, el ejército de los Estados Unidos desembarcó en una base aérea militar brasileña en el estado de Sao Paulo y viajó en aviones FAB a una base militar de Río de Janeiro. La operación fue bautizada con el nombre clave de Organ Range. Es importante señalar que personal militar brasileño solo brindó apoyo logístico. El personal militar estadounidense nos informó que la visita de objetos a la Tierra han sido cada vez más frecuentes en todo el mundo. En los últimos párrafos, el militar describe un evento extraordinario. Al parecer, en el interior del objeto fueron halladas evidencias de seres extraterrestres, quienes fueron capturados más tarde. Un relato que da un giro inesperado a este caso y el cual orientaría a la investigación a establecer que se trata de la presencia de una nave de origen extraterrestre siniestrada en territorio brasileño. Cuando los militares estadounidenses llegaron al lugar donde había caído el objeto, verificaron que había 3 intrusos en la nave siniestrada. Alrededor de las 7 de la noche, los militares estadounidenses, armados con dispositivos tecnológicos avanzados desconocidos para el ejército brasileño, interceptaron y mataron a un ser con características humanoides de aproximadamente 6.6 pies de altura, es decir que medían aproximadamente 2 metros. En la región de Chácara dos Entreterios, en el municipio de Guapimirim, Río de Janeiro, cerca del río Soberbo, coordenadas GPS 22.485839, 43.018396. Los otros 2 seres fueron capturados heridos pero vivos en la región de Guapiacu, municipio de Cachoeiras de Macacu, Río de Janeiro, coordenadas GPS 22.440373, 42.769413. El 14 de mayo de 2020, los seres, junto con todos sus dispositivos de desplazamiento, fueron transportados a las bases militares de Estados Unidos. Todo el personal militar norteamericano se retiró de Brasil. Solo los helicópteros militares brasileños ahora patrullan la región. Después de este incidente, no hubo nuevos informes significativos de avistamientos de fenómenos inexplicables en la región. Abrazo fuerte, mano amiga, servir y proteger. Aunque la misiva del militar no ha podido ser verificada en su totalidad, su contenido coincide plenamente con los reportes de la población civil que hablaban con gran insistencia de gran actividad de aeronaves en la zona de impacto del objeto desconocido, e incluso existe una grabación que expone la presencia de 2 helicópteros militares, y tras de ellos, un avión del tipo Hércules sobrevolando a muy baja altura en la ciudad de Mague. En unos momentos, continuaremos con esta investigación especial. Ante la movilización del ejército brasileño y la presencia de helicópteros en la zona de Mague, algunos radioaficionados pudieron encontrar comunicación que aparentemente ocurría
entre el ejército brasileño y lo pudieron grabar. Aquí está un fragmento de esa grabación que demostraría no solamente de que cayó un objeto, sino que se recuperaron el cuerpo de seres y también que uno de ellos fue literalmente ejecutado por fuerzas estadounidenses. Esta es toda la información. El 12 de mayo del 2020, en la localidad de Mague, en Brasil, se reportó la caída de un objeto en la ladera de una montaña muy cercana a una fábrica de armas conocida como Imbel. Misteriosamente, a tan solo unas horas de ocurrido este evento extraordinario, comenzó a circular en internet una grabación que ha sido objeto de una gran polémica y en el que se muestra al artefacto siniestrado semienterrado en la ladera. El objeto se aprecia de forma esférica y muestra en sus alrededores rastros de fuego. Esta era la primera fuente oficial anónima que confirmaba la caída de una nave de origen extraterrestre en la región de Mague. No obstante, la periodista Linda Moulton Howe y el productor Trajano Paiva de Brasil informaron también de una misteriosa grabación en audio que revelaría la participación del ejército brasileño en la misión de recuperación de los objetos y cuerpos de los seres extraterrestres, así como su interacción con las tropas norteamericanas desplegadas en esta zona. De acuerdo a la investigadora Moulton Howe, esta grabación fue obtenida por radioaficionados que lograron interceptar las frecuencias militares del ejército brasileño que se encontraba en la zona del accidente y que demostrarían la presencia de seres no humanos que vendrían a bordo de la nave accidentada. Confirma a chegada na estação. Base Alcântara confirmou avaria no objeto com tiro americano. Confirma-se abatido, câmbio. 5 na posição. O desloca até o ponto. Vai precisar de 3 ou 4 aqui. Tem muita coisa. Tem que descer pela estradinha. Copiou, Libra 2, câmbio. Libra 2, 6 pontos aqui. Já estão fora. Não parece ser gente não, câmbio. Copiado, Libra 3. Libra 5. Só tem esses ou tem mais? Os agora vão pousar no pátio da fábrica que vai levar esses que estão aí. Confirma se tem mais. Copiado, Libra 2. Essa porra vai no VH? Manda o VH é a roupa. Ninguém tem o roupa pra pegar aquilo não. Asfalto não é de gente não, Libra 2. Câmbio. Tem como botar a mão nessa porra não, Libra 2. 3. Repórter-se palavrão. BR tá na escuta. Câmbio. Libra 10 já bateu um drone aqui, câmbio. Libra 4, captura equipamento abatido, drone caminha pra base, câmbio. O caminhão vai descer pela estradinha, câmbio. Positivo, Libra 4, câmbio. Vai levar de pouco, é maior. Então na fábrica a gente vê o que vai fazer. Tem que levar camuflado, câmbio. 3, copiou o telhado da base. Câmbio. Copiado. Tá tudo amassado. Não tem como entrar lá, mas tem mais corpo dentro, eu nunca vi isso. Nunca essa porra não é gente não. Desculpa, Libra 2. Não se aproxima sem roupa. Espera a roupa no VH, leva como dá. Lá no pátio é fechado, tira tudo daí com lona, pra não aparecer nada. Copiou o câmbio. Retira o celular da guarda, Libra 2. Segura o celular, como faz? Tudo bem? Recolhe todos os celulares, copiou, da guarda, de civil, não é pra deixar ninguém gravar. Copiado? Copiado, Libra 2. Liberou o corpo americano de Alcântara, vai deslocar VH pra posição e remoção dos objetos. Copiado? É pra operar dentro do protocolo do Záguia. Do Záguia que tá alocado em Alcântara, confere? E Libra 0 é pra deixar que o Záguia resolve no protocolo. Não deixar ninguém registrar nada, igual foi no Varginha para no dar merda lá. La mención del caso Varginha, que se escucha en la parte final, es una clara referencia al incidente ocurrido el 20 de enero de 1996, también en Brasil, en el que, del mismo modo, fueron recuperados seres y restos de un objeto de origen extraterrestre en el estado de Minas Gerais, un claro indicativo de que las Fuerzas Armadas de esta nación sudamericana ya cuenta con protocolos de actuación en caso de incidentes como el ocurrido en Mague.
Para incrementar los extraños acontecimientos ocurridos a partir del 12 de mayo, diversos usuarios en plataformas comenzaron a reportar que muchos de los videos que eran subidos a redes sociales eran borrados de inmediato, un hecho que fue retomado por el portal GQ de México y en el que describen detalladamente esta situación que inquietó a los cibernautas. De acuerdo al medio, cuando los usuarios expusieron su malestar en torno a esta censura, un moderador se concretó a decir que las publicaciones estúpidas y ofensivas serían eliminadas. Una respuesta insólita, ya que no existen registros previos de censura por la publicación de reportes de ovnis. Un evento que nos deja con más preguntas que respuestas y que parece indicarnos está tratando de mantenerse lejos de las miradas de los curiosos. En un momento continuamos con esta investigación especial. Lo que ocurrió en Magé, en Brasil, no es lo único. En las últimas semanas se han detectado la presencia de innumerables objetos voladores no identificados que han sido videograbados. Ahí están las evidencias. Y son verdaderamente extraordinarias. Un sinnúmero de ellas. Aquí le presento estas imágenes que demuestran que algo está pasando en Brasil. Recordemos que ahí está ocurriendo una pandemia, una verdaderamente catástrofe humana de niveles incalculables. Esta es la información. Brasil hoy está a punto de convertirse en el centro de la pandemia mundial, desplazando a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, es la nación donde se están concentrando los avistamientos más importantes de objetos voladores no identificados. Se cuenta con registros que señalan que principalmente en la zona de Río de Janeiro, antes, durante y después del incidente de Magé, ya se estaba desarrollando una importante oleada ovni. He aquí algunos ejemplos. El día 8 de abril del 2020, una abogada llamada Cleo Pereis logró obtener una grabación en donde podemos apreciar con total claridad el descenso de un objeto en una ladera de difícil acceso de una montaña ubicada en la zona de Serra do Manco, en Sao Paulo. Otro video en la región de Río Verde, en Guayas, el 21 de abril, fue captado por Cinia Pereira, quien tuvo la oportunidad de videograbar un objeto, del cual dijo sintió la necesidad de salir para poder registrarlo. En el acercamiento podemos observar que se trata de un objeto de consistencia metálica que refleja la luz del sol. El edificio que se aprecia en la zona nos da una magnífica referencia de la baja altura a la que se encuentra el visitante. Más tarde, el 12 de mayo, en Magé, previo al incidente, un misterioso objeto discoidal que expone su estructura completamente de color negro se mantuvo estático en el cielo por varios minutos a plena luz del día. El testigo tuvo oportunidad de videograbarlo desde una calle que sirve de referencia. El 17 de mayo del 2020, 5 días después de que fue reportado el ovni de Magé, en la región de Garaúz, en Sao Paulo, fueron logradas extraordinarias imágenes de un extraño objeto volador no identificado que fue captado por un testigo que en un principio lo grabó en video y después decidió fotografiarlo. En las tomas podemos apreciar que se trata de un objeto cónico que en la parte inferior expone 5 extremidades en punta y una zona sombreada en la parte inferior. Históricamente está registrado que después de la caída en tierra de un objeto, en horas y días posteriores, es muy común observar diversos objetos sobrevolando a muy baja altura en la zona. Para el día 25 de mayo, a plena luz del día, fue captado un conjunto de luces que se mantenían estáticas en el cielo al mismo tiempo de que parpadean, un fenómeno que fue registrado por varios minutos. Para el 6 de junio, en Campo Grande, Río de Janeiro, otro objeto de color oscuro fue observado descendiendo en un cerro. En la toma es posible apreciar cables de energía eléctrica que sirven de referencia para apreciar el desarrollo de los movimientos de este objeto. Para el 10 de junio del 2020, nuevamente en la región de Sao Paulo, fue captada una luz brillante en el cielo nocturno de esta zona. Al realizar un acercamiento podemos apreciar que en realidad se trata de un objeto enorme. Sin duda que el caso del incidente de Magé continuará aportando más información que nos permitirá establecer qué fue lo que ocurrió en realidad esa noche del 12 de mayo.
sin duda, un hecho que está rodeado de un halo de misterio al cual tendremos que llegar a la verdad.